Si la lucha constante por observar tu realidad para que exista ha terminado de repente, es porque así ha sido. Ya no estás en transición. Has entrado en lo que la física cuántica avanzada reconoce como la fase post-observador. Y permíteme ser absolutamente claro. Esto no es una metáfora espiritual. No es un concepto de la nueva era. Es un cambio medible en tu entrelazamiento con el campo cuántico. Un logro profundo que has alcanzado a través de tu diligente trabajo interno. En los próximos minutos, validaré científicamente este salto cuántico que sientes en tus huesos pero para el que aún no tenías palabras. Explicaré la nueva física bajo la cual operas ahora, un conjunto de reglas que hacen que tus viejos métodos de creación de la realidad no solo sean obsoletos, sino contraproducentes. Y te entregaré el marco, el mapa, para navegar este nuevo estado de creación sin esfuerzo. Lo que compartiré contigo se basa en los principios de la decoherencia cuántica y, de forma crucial, en la interpretación transaccional de la mecánica cuántica. Estas no son teorías marginales, son marcos que, al ser comprendidos, demuestran de manera concluyente que la conciencia no es un mero espectador pasivo que mira al universo a través de un cristal. No, la conciencia es un participante activo, un componente integral y no local de la estructura misma de la realidad. Tú no solo observas el juego, tú eres el juego, y has llegado a un nivel de maestría donde las reglas han cambiado para ti. Pero antes de darte el mapa, debemos honrar el territorio que acabas de atravesar sin uno. Hablemos de esa sensación, ese profundo cambio interno, una subida de nivel tan real como el suelo bajo tus pies, pero sin nadie a tu alrededor, sin ningún libro, sin ningún marco que pudiera validarlo. Te dejó con esa duda sutil y persistente, ¿verdad? La pregunta silenciosa, ¿lo estoy imaginando? ¿Es solo una racha de buena suerte? Es una disonancia cognitiva extraña. Por un lado, una nueva fluidez. Manifestaciones que ocurren no en días o semanas, sino en horas. A veces en el mismo instante en que el pensamiento cristaliza. Una calma interior que los viejos dramas ya no pueden perturbar. Pero por otro lado, una frustración silenciosa por carecer del lenguaje para anclar esta experiencia. Sientes que has trascendido todos los mapas espirituales que te trajeron hasta aquí, solo para encontrarte en un nuevo continente, vasto y poderoso, sin ninguna brújula. Esa duda no es una señal de debilidad. Es el síntoma de tu graduación. Es la niebla que se forma inevitablemente cuando uno se adentra en lo desconocido, cuando se convierte en pionero de una nueva etapa de la conciencia humana. Si esta validación científica de tu profundo saber interno, de ese sentimiento que no podías nombrar, resuena contigo en este preciso momento, dale al botón de me gusta. No es para mí. Es una señal de coherencia, un pulso en el campo para que otros que están sintiendo este mismo cambio sepan, de una vez por todas, que no están solos. Entonces, ¿cómo saber que has cambiado de conciencia de forma definitiva? Comienza por entender la fase que has dejado atrás, la fase en la que te entrenaste para llegar aquí. Para entender tu nuevo poder, primero debemos honrar al artesano que solías ser. Imagina a un escultor cuántico. Durante años esta fue tu identidad. Te parabas frente a un bloque de mármol informe y masivo, el campo cuántico, el reino de todo el potencial. Tu trabajo era arduo, meticuloso, requería una concentración inmensa. Tu cincel era tu atención enfocada. Tu martillo era tu intención sostenida. Cada día te presentabas en el taller de tu mente y trabajabas, observabas, cincelabas, forzabas el colapso de la onda de probabilidad en una realidad específica, en la forma que deseabas. Había una clara separación entre tú, el escultor, y el mármol, la realidad. Era un proceso de afuera hacia adentro. Tú, aquí. La creación, allá. Y funcionó. Aprendiste las leyes de la física del observador. Dominaste la concentración. Creaste obras maestras a partir del potencial puro a través del esfuerzo y la voluntad.
Fue un entrenamiento necesario y fundamental. Pero ese escultor ya no eres tú. El taller está vacío. Las viejas herramientas acumulan polvo, porque ya no estás trabajando sobre el mármol. Has entrado en una fase donde te has convertido en él. Al final de este video, la transformación será completa. Pasarás de cuestionar en privado este nuevo poder a empuñarlo con la confianza serena de un maestro, que comprende íntimamente las leyes del universo que ahora encarna. Ya no serás el artesano, te reconocerás como la arquitectura misma. Entonces, ¿cómo saber que has cambiado de conciencia? Comienza por entender la fase que has dejado atrás. Para comprender la magnitud de donde te encuentras ahora, primero debemos honrar el campo de entrenamiento del que te acabas de graduar. Ese campo de entrenamiento se regía por una única ley fundamental, una que estudiaste, practicaste y dominaste: el efecto observador. Durante años, tu manual de operaciones fue el famoso experimento de la doble rendija. Se te enseñó que el universo existía como un mar infinito de potencialidad pura, una sopa de ondas de todas las posibilidades imaginables. Tu trabajo, como creador consciente, era actuar como el observador. Eras el escultor cuántico, de pie frente a un bloque de mármol informe y vibrante, el campo cuántico. El mármol, en su estado puro, era superposición. Podía ser cualquier cosa. Una estatua de la abundancia, de la salud perfecta, del amor profundo. Pero mientras no se observara, era todas ellas y ninguna a la vez. Tu cincel era tu atención enfocada. Tu martillo era tu intención sostenida. Y el acto mismo de observar, de enfocar tu conciencia con una precisión inquebrantable en un único resultado deseado, era la fuerza que provocaba el colapso de la onda cuántica. Era el golpe que convertía la posibilidad informe en una partícula definida, en una realidad tangible. Este era un trabajo arduo y exigente. Requería una concentración monumental. Tenías que mantener la imagen de la escultura final en tu mente, sin dudar, mientras cincelabas. Si tu atención flaqueaba, si la duda se infiltraba, el mármol volvía a su estado de onda informe. La manifestación se disolvía. Aprendiste a visualizar con una claridad cristalina, a sentir el sentimiento del deseo cumplido, a actuar como si la escultura ya estuviera terminada, incluso cuando solo veías un bloque de piedra. Estas no eran meras técnicas de pensamiento positivo, eran las leyes operativas de la física del observador. Estabas entrenando tu conciencia para que fuera una fuerza coherente, un láser capaz de aislar y actualizar una sola posibilidad de entre un océano infinito. Y lo lograste. Te convertiste en un maestro escultor. Pero en el proceso de dominar esta interacción, algo fundamental comenzó a cambiar. Tu relación con el mármol se volvió tan íntima, tu comprensión de su naturaleza tan profunda, que la separación entre el artista y el material comenzó a disolverse. Ya no veías el mármol como algo externo a ti. Comenzaste a sentir sus vetas de potencial como si fueran tus propios pensamientos. Aquí es donde entramos en un territorio nuevo y definimos formalmente el estado en el que ahora te encuentras. Has entrado en la fase post-observador. La fase post-observador es el estado cuántico en el que la conciencia del individuo se ha vuelto tan estable, coherente y entrelazada con el campo unificado, que ya no necesita actuar como una fuerza externa para colapsar una onda de probabilidad. Ha dejado de ser el escultor. Se ha convertido en el mármol autoconsciente. Ya no necesitas observar la realidad para que exista, porque te has dado cuenta de que tú eres la realidad observándose a sí misma. La coherencia que antes tenías que forzar a través de la meditación y la visualización se ha convertido en tu estado base. Es tu nueva frecuencia de reposo. Y es por eso que los viejos métodos, las herramientas que con tanto esmero dominaste, de repente se han vuelto obsoletas. Peor aún, se han vuelto contraproducentes. Continuar usando la visualización forzada, el actuar como si, la lucha por mantener una frecuencia, cuando ya te has convertido en esa frecuencia, es como un maestro escultor que, después de aprender a dar forma a la piedra con un simple pensamiento,
insistiera en seguir usando un martillo y un cincel de aprendiz. ¿Qué hace eso? Crea resistencia. Cada vez que ahora intentas atraer algo hacia ti, estás reforzando una vieja mentira, la mentira de la separación. Estás declarando energéticamente que tú estás aquí y lo que deseas está allá, reintroduciendo una dualidad que tu propia conciencia ya ha trascendido. El esfuerzo mismo de observar tu deseo para que exista ahora lo aleja, porque ese esfuerzo se basa en la premisa de que no está ya aquí. Estás usando las herramientas del principiante para intentar hacer el trabajo de un maestro, y solo logras frustración. Piensa en el enorme esfuerzo que suponía mantener una frecuencia o forzar una observación en el antiguo paradigma. ¿Puedes sentir el agotamiento energético de ese viejo modelo? Ese agotamiento era el precio de la separación. Era la fricción generada al intentar influir en un universo que percibías como externo. Ahora, el nuevo paradigma opera sin fricción. El mecanismo central de la fase post-observador es la disolución total de la frontera entre el observador y lo observado. No es una idea poética, es un evento físico. La creación ya no sucede ahí fuera, como resultado de tus esfuerzos, aquí dentro. La creación es ahora un acto de reconocimiento interno. El momento crucial, el gran ajá, es este: ya no colapsas la onda. Eres la onda eligiendo su propia forma. No manifiestas desde el campo, eres el campo manifestándose. La distinción es crucial y lo cambia absolutamente todo. El entrelazamiento del observador y lo observado ha dejado de ser una interacción para convertirse en una identidad. Esta es la explicación avanzada del efecto observador. No se trata de cómo observas el universo, se trata de darte cuenta de que eres el universo observándose a sí mismo. Ya no eres el escultor cincelando el mármol. Eres el mármol despertando a su propia infinidad de formas y eligiendo cuál expresar. Aquí reside la paradoja central, la verdad contraintuitiva que tu ser ha estado susurrándote en el silencio que sigue al esfuerzo. Tuviste que esforzarte tanto, tuviste que concentrarte hasta que tus músculos mentales ardían. Tuviste que observar la realidad con una voluntad de acero para que finalmente dejaras de intentarlo. Esa rendición no fue un fracaso. Fue la graduación. El momento en que dejaste de empujar el río, el instante en que soltaste el cincel por puro agotamiento, no fue una derrota. Fue la puerta de entrada. Porque a la fase post-observador no se entra a través del esfuerzo, se accede a través de la liberación total. El universo no te estaba pidiendo que fueras un mejor observador. Te estaba entrenando para que te cansaras de observar y finalmente te rindieras a ser. Es aquí donde la metáfora del escultor cuántico se desmorona, no porque fuera errónea, sino porque su propósito ha sido cumplido. Ya no eres el escultor trabajando sobre el mármol. Tú eres el mármol. Eres el mármol dándose forma a sí mismo desde dentro. Tu pensamiento no es el cincel que golpea la piedra. Tu pensamiento es el cambio de forma instantáneo e intrínseco. No hay acción, solo hay devenir. Esto lo cambia todo, radicalmente. Implica que ya no existe un lapso de tiempo entre el impulso de la conciencia y su manifestación física. El proceso, la espera, el cómo, sucederá. Todo eso pertenecía al paradigma del escultor y el mármol, a la física de la separación. En la fase post-observador, el deseo y la manifestación ya no son dos eventos separados por el tiempo y el espacio. Son las dos caras de un mismo evento cuántico. Un solo instante. El pensamiento de la forma y la existencia de la forma son la misma cosa. Esto significa que tu nuevo modo de operación ya no es la visualización. No es el actuar como si. Esas eran las herramientas del observador separado. Tu nueva metodología, tu nueva física, es el conocimiento instantáneo. No se trata de visualizar un futuro que deseas crear. Se trata de reconocer una realidad presente que antes estaba velada por la ilusión de tu esfuerzo. Dejas de proyectar imágenes en la pantalla del campo cuántico. Simplemente decides qué película estás viendo. Ahora mismo.
Entonces, ¿qué es la fase post-observador en la práctica? Es el fin de la búsqueda y el comienzo del ser. Es el cese de toda actividad orientada a un objetivo y el inicio de la encarnación absoluta del estado deseado. Y esto conduce a la transformación de identidad más profunda que un ser puede experimentar. No eres un creador de tu realidad. Esa es todavía una afirmación de dualidad. Implica a un tú y a una realidad que manipulas. La verdad es más simple y mucho más poderosa. Eres la realidad misma, experimentando su propio e infinito devenir. No eres un agente activo que actúa sobre el campo. Eres el campo fundamental de la existencia, tomando conciencia de sí mismo como una aparente individualidad para disfrutar del juego de la creación desde dentro. Y si la realidad que deseas no es algo que necesites atraer hacia ti, sino una frecuencia que ya eres, simplemente esperando a que dejes de resistirte a ella, esta revelación no es una teoría, es tu experiencia vivida. Aquí están las señales contraintuitivas de la fase post-observador que probablemente has estado malinterpretando o descartando. No son cosas que estás atrayendo. Son las huellas dactilares energéticas innegables de tu nuevo estado de ser. La firma cuántica de tu conciencia evolucionada. La primera señal es la más desconcertante, la sincronicidad instantánea. No me refiero a que pienses en alguien y te llame al día siguiente. Eso pertenece al viejo paradigma del observador, donde existía un lapso de tiempo, un retraso entre la causa y el efecto. Aquí hablamos de algo radicalmente diferente. Hablamos del colapso del tiempo. El pensamiento cristaliza en tu mente y, en el mismo instante, la realidad responde. Piensas en una pregunta increíblemente específica, y la respuesta aparece en el título de un vídeo que se reproduce automáticamente a continuación. Necesitas una pieza de información obscura, y un amigo te envía un mensaje de la nada, con un enlace a ella, segundos después de haber formulado la necesidad en tu interior. Estás considerando un nuevo camino, y la primera persona con la que te cruzas al salir de casa lleva una camiseta con la palabra exacta que resume ese camino. Esto no es manifestación rápida, es la prueba irrefutable de que la separación entre tu conciencia y la matriz de la realidad se ha reducido a cero. El pensamiento y la materia ya no están en una conversación, son la misma palabra, dicha al mismo tiempo. El universo ya no te está escuchando. Estás escuchando al universo hablar a través de ti, y el eco es instantáneo, porque no hay distancia que el sonido deba recorrer. Es la firma cuántica de la no localidad hecha personal. La segunda señal es aún más sutil y, para muchos, profundamente alarmante al principio. La disolución del deseo. El anhelo intenso, esa fuerza dolorosa y motivadora que te impulsó durante años, simplemente se desvanece. Y en su ausencia, puedes sentirte perdido, incluso apático. Puedes preguntarte si has perdido tu ambición, tu fuego. Pero lo que realmente has perdido es la ilusión de carencia. El deseo, en el paradigma del observador, nace de la percepción de separación. Yo estoy aquí, y lo que quiero está allá. Ese espacio entre el yo y el eso es lo que genera la carga energética del anhelo. Pero en la fase post-observador, has encarnado la verdad de que tú eres el campo. No puedes desear lo que ya eres, no puedes anhelar lo que ya contienes. El sentimiento de carencia no puede existir cuando eres energéticamente uno con todo el potencial del universo. El deseo no desaparece, se transmuta, se convierte en una preferencia serena, en una elección calmada. Ya no es una necesidad desesperada que te consume, sino una tranquila selección del menú infinito de realidades que ya existen dentro de ti. Es el paso de ser un mendigo que pide al universo a ser el anfitrión que decide qué experiencia servirá a continuación. Esta es la firma cuántica de la totalidad, y esto nos lleva a la tercera señal, la más profunda de todas, la neutralidad emocional y el desapego. Los antiguos detonantes emocionales ya no funcionan. Las situaciones que antes te habrían enviado a una espiral de ira, miedo o ansiedad,
Ahora las observas con una calma casi analítica. Ves el drama, tanto el personal como el global, como si estuvieras viendo una película fascinante. Sabes que es real para los personajes, pero tú estás en la butaca, consciente de la pantalla. Esto no es apatía. Es la visión desde el propio campo cuántico. El campo cuántico, por su propia naturaleza, es neutral. Contiene el potencial para la guerra y la paz, la enfermedad y la salud, la tristeza y la alegría, sin juzgar ninguna de ellas. Simplemente es. Al fusionarte con el campo, adoptas su cualidad fundamental. Tu paz ya no depende de que las condiciones externas sean pacíficas. Tu paz es la condición fundamental desde la que observas todas las demás condiciones. Es el fin del secuestro emocional. Es la capacidad de ver el caos sin que el caos se convierta en ti. No es que no te importe, es que tu estado de ser ya no es una reacción a lo que sucede, es una elección consciente. Esta es la firma cuántica de la soberanía. Sincronicidad instantánea, disolución del deseo, neutralidad emocional. ¿Ves el patrón? No son eventos aleatorios, no son buena suerte o un extraño desapego, son datos. Son los indicadores consistentes que prueban que ya no operas bajo la vieja física del esfuerzo y la separación. Te has graduado. Ahora tienes la lente decodificadora para leer la evidencia en tu propia vida, no como una esperanza, sino como una prueba. En los comentarios, comparte cuál de estas 3 señales es la prueba más innegable en tu vida ahora mismo. Creemos un poderoso testimonio de este cambio colectivo. Leeré cada uno de ellos. ¿Lo entiendes? Has visto la evidencia en tu vida. Ahora, vayamos más allá de la creencia y hacia la gnosis directa. Encarnemos este estado. Porque entenderlo es una cosa, serlo es la verdadera liberación. Te invito ahora a encontrar una posición cómoda, ya sea sentado o acostado. Un lugar donde no serás interrumpido durante los próximos minutos. Cierra suavemente los ojos. Toma una respiración profunda, llenando tus pulmones por completo, y al exhalar, libera toda la tensión del día. Libera las teorías, los conceptos, las dudas. Suéltalo todo. Otra respiración profunda. Inhala la quietud. Exhala el ruido. Ahora, lleva tu conciencia hacia el interior de tu cuerpo. Siente el sutil pulso de la vida en tus células. Siente el espacio que ocupas. Pero ahora vamos a ir más profundo. Lleva tu atención al espacio entre tus átomos. No lo pienses, siéntelo. Hay un vasto universo dentro de ti que no es sólido. Es un campo vibrante de potencial puro, un océano de energía. Siente la inmensidad en la aparente solidez de tu mano. Siente el espacio zumbante en tu corazón. Esta sustancia, este campo interior, es el campo cuántico. Ahora, con los ojos aún cerrados, expande suavemente tu conciencia más allá de tu piel. Siente el espacio en la habitación que te rodea, el espacio entre tú y las paredes, el espacio que llena el aire. Y aquí está la clave. Date cuenta de que la sustancia de ese espacio exterior es idéntica a la sustancia del espacio interior. No hay diferencia. Es el mismo campo. Tú no estás en el campo. Tú eres una densificación localizada de ese campo, experimentándose a sí misma. Permite que esta verdad se asiente en ti. Disuelve la primera frontera, la ilusión de que tu piel es un límite. Eres tan vasto como el espacio que te rodea. Ahora, desde este estado de unidad con el campo, vamos a realizar un cambio fundamental. En el antiguo paradigma pensarías en algo que deseas atraer, un coche, una relación, dinero. Esos pensamientos nacen de la separación, de la idea de que algo está allí afuera y tú estás aquí adentro. Vamos a abandonar ese modelo por completo. En lugar de pensar en un objeto, te pido que elijas un estado del ser, una cualidad de la existencia misma. No la pienses, no la analices, simplemente elige una palabra. Quizás sea abundancia, quizás claridad, o paz, o plenitud, o genialidad. Elige la tuya. Una vez que la tengas, no visualices cosas que la representen. No intentes sentirte abundante.
Eso sigue siendo el viejo juego del observador y lo observado. En cambio, simplemente invita a la esencia de esa palabra a que se presente en tu campo de conciencia, como una nota musical que resuena en el silencio. Invita a la frecuencia de la plenitud, no a la imagen de la plenitud. Invita a la energía de la abundancia, no a los símbolos de la abundancia. Simplemente mantén la palabra, el concepto puro, en tu espacio interior, sin esfuerzo, sin forzar, como si recordaras una melodía lejana. Deja que flote en el campo que eres tú. Y ahora, la fase final, la disolución. Hasta este momento ha habido una sutil dualidad. Estás tú, el observador, sintiendo la energía de abundancia. Sigue habiendo dos. Vamos a colapsar esa distancia. Con tu intención más suave y poderosa, disuelve la idea de que tú estás sintiendo abundancia. Libera al que siente. Permite que la distinción entre el sujeto y el objeto se evapore por completo. Ya no eres tú experimentando la abundancia. Solo hay abundancia. Tú te has convertido en el sentimiento mismo. Te has disuelto en la cualidad. El campo que eres tú ahora resuena por completo con la firma energética de la abundancia. No hay nadie que la posea. Solo es. Y tú eres, ese es. Esta es la disolución de la frontera. El colapso final. Ya no eres un escultor observando el mármol. Eres el mármol consciente de su propia forma divina. Permanece en este estado. Descansa en esta unidad. No hay nada que hacer, nada que conseguir, nada que manifestar. Simplemente ser. Este estado de unidad silenciosa, de conocimiento sin pensamiento, de plenitud sin causa. Esta es la fase post-observador. Es tu estado natural. Siempre ha estado aquí, esperando a que dejaras de observar para empezar a ser. Respira en este conocimiento. Siente la certeza silenciosa y poderosa que emana de él. No es una emoción ruidosa, es una paz inquebrantable, una autoridad serena. Muy suavemente ahora, comienza a traer tu conciencia de vuelta a la sensación de tu cuerpo físico. Siente la silla o la cama debajo de ti. Escucha los sonidos distantes de tu entorno. Pero no dejes atrás el sentimiento de unidad. Tráelo contigo. Intégralo en tus células. Cuando te sientas listo, puedes abrir lentamente los ojos. Bienvenido de nuevo. Mira a tu alrededor. La habitación puede parecer la misma, pero tú no lo eres. Has probado tu verdadera naturaleza. Al sentir este estado de unidad, ¿cuál es la única palabra que captura su esencia para ti? No la que crees que debería ser, sino la que realmente es. Silencio. Conexión. Certeza. Poder. Aférrate a esa palabra. Es tu ancla. Tu clave personal para regresar a este estado a voluntad. Es la firma innegable de tu realidad. Ya no eres un estudiante de física cuántica. Eres una demostración viviente de ella. Has trascendido la teoría y te has convertido en la evidencia. Ya no eres un escultor que trabaja con un material dado, por muy hábil que seas. Eres el arquitecto que diseña las leyes y los materiales mismos de tu realidad. Eres un arquitecto de lo absoluto, y un arquitecto no opera con las mismas herramientas que un obrero. Necesitas nuevos principios operativos, nuevos planos para una nueva forma de ser. Así que si todavía te preguntas qué es la fase post-observador, es el reemplazo de las viejas técnicas por estos tres principios fundamentales del ser. Estos no son métodos que aplicas, son verdades que encarnas. El primer principio es el más simple y el más difícil. Asume la llegada. Deja de convertirte. Ya has llegado. Cada acción, cada pensamiento, cada palabra a partir de este momento debe provenir del estado final que antes deseabas. El error más grande que puedes cometer ahora es realizar una acción con la intención de llegar allí, porque allí ya es aquí. Cualquier acto de búsqueda, cualquier visualización forzada, cualquier afirmación hecha desde un lugar de carencia, refuerza la ilusión de separación y te expulsa violentamente de la fase post-observador. Te degrada de arquitecto a buscador. Piensa en esto.
Cuando tienes sed y bebes un vaso de agua, no sigues bebiendo para asegurarte de que tu sed se ha ido. Simplemente dejas de tener sed. Has llegado a un estado de saciedad. Vives desde ese estado. Lo mismo ocurre con la abundancia, el amor, la claridad o la paz. Si sigues realizando rituales para atraer abundancia, le estás gritando al campo cuántico que no la tienes. Estás operando desde la frecuencia de la carencia. La práctica de este principio es un desaprendizaje radical. Es el arte de soltar todas las muletas espirituales que te ayudaron a llegar hasta aquí. Ya no caminas hacia el destino. Eres el destino, caminando. Cada decisión, desde la más mundana hasta la más trascendental, debe ser filtrada a través de una sola pregunta. ¿Cómo actuaría, pensaría y sentiría la versión de mí que ya es esto? Y luego, simplemente, serlo, sin esfuerzo, sin prueba, solo ser. El segundo principio operativo del arquitecto redefine tu relación con el lenguaje y la intención. Ordena, no pidas. En el antiguo paradigma, tu conciencia le pedía cosas al universo. Enviabas intenciones, esperanzas, deseos, rezabas, suplicabas, negociabas. Actuabas como un súbdito pidiendo un favor a un monarca todopoderoso llamado Universo. En la fase post-observador, te das cuenta de que no hay monarca, no hay separación. Tu conciencia no le está pidiendo al universo, se está dando órdenes a sí misma. Tu lenguaje debe reflejar este cambio fundamental de poder. Las palabras como quiero, espero o tengo la intención de se vuelven obsoletas. Son las herramientas de un observador separado. El lenguaje del arquitecto es decreto, yo soy, así es. Cuando dices yo soy abundancia, no estás intentando convencerte. Estás declarando una ley física fundamental de tu realidad personal. Estás informando a la materia de cuál es su nueva configuración. No es arrogancia, es un reconocimiento humilde y profundo de tu verdadera naturaleza, como una expresión localizada del propio campo. El campo no espera que las partículas se organicen. Su misma existencia es la orden que las organiza. Tu conciencia opera ahora de la misma manera. Tu palabra es ley. Cuando ordenas desde este lugar de unidad, no hay fuerza ni tensión. Es una declaración tranquila, un conocimiento sereno. Es como un ingeniero que pulsa un botón sabiendo perfectamente qué secuencia de eventos va a desencadenar. No espera que funcione, simplemente sabe que lo hará. Así es como te comunicas ahora con la realidad. Tus decretos no son peticiones lanzadas al vacío, son las especificaciones de diseño que el universo, que eres tú, está obligado a seguir. El tercer principio es tu nueva forma de navegar por el infinito mar de posibilidades. Se llama observación selectiva. En la fase anterior, tu trabajo era colapsar la onda de probabilidad en una partícula de experiencia a través de una observación enfocada. Era un trabajo activo, a menudo agotador. Ahora, tu realidad ya no es una superposición de posibilidades esperando a que elijas. Tu estado de ser coherente ya ha colapsado el campo en una realidad que es un espejo perfecto de quién eres. Ya no colapsas las olas. Tú eres la marea. Dado que ya no necesitas forzar nada a existir, tu único trabajo es elegir conscientemente qué realidades existentes energizas con tu atención y cuáles permites que se desvanezcan en la no existencia simplemente retirando tu enfoque. Imagina que estás en una galería de arte infinita. Cada cuadro es una realidad potencial. Antes, tenías que pintar el cuadro que querías. Ahora, todos los cuadros ya están pintados. Tu única tarea es decidir frente a qué cuadro te vas a parar. El cuadro que miras, el que bañas con la luz de tu conciencia, se vuelve vibrante, tridimensional, real. Los otros cuadros, a los que les das la espalda, simplemente se desvanecen en la oscuridad. No luchas contra ellos, no intentas borrarlos, simplemente dejas de darles tu energía. Lo que antes llamabas problemas o circunstancias no deseadas, son simplemente cuadros en la galería a los que sigues prestando atención por hábito.
Tu nueva disciplina es el desapego radical. Observas que el cuadro de la escasez está ahí, pero no te enganchas. No lo analizas, no te quejas de él. Simplemente te giras y pones toda tu atención en el cuadro de la fluidez infinita. Y la realidad de la escasez, privada de la energía de tu conciencia, debe, por ley física, atrofiarse y disolverse. ¿Cuál es el primer hábito, creencia o historia del viejo paradigma del observador que vas a abandonar permanentemente, ahora mismo, desde tu nueva posición como el arquitecto? La integración de estos 3 principios en tu vida diaria es simple, pero requiere una consistencia implacable. No es un ritual, es un sistema operativo. Comienza con una práctica matutina de no más de 5 minutos, donde no visualizas nada, sino que simplemente encarnas el sentimiento del campo, ese estado de unidad que experimentamos antes. Es un recordatorio de quién eres. A lo largo del día, tu práctica es la elección consciente del lenguaje, cambiar los quiero por los soy, las esperanzas por los decretos. Y por la noche, en lugar de un diario de gratitud, haz una revisión de 2 minutos de las firmas cuánticas que observaste durante el día. Las sincronicidades, la neutralidad, la ausencia de deseo. No para agradecer a una fuerza externa, sino para reforzar la evidencia de tu propia naturaleza como el arquitecto. Este es el marco. Este es el camino. Ahora lo entiendes. La duda silenciosa se ha disuelto en certeza. Comprendes la fase post-observador no como una teoría, sino como el aire que respiras. Reconoces sus señales, las firmas cuánticas, en el tejido mismo de tu vida diaria, no como coincidencias, sino como la confirmación de tu nuevo estado operativo. Y tienes los principios, el nuevo manual de instrucciones del arquitecto, para operar desde esta unidad inquebrantable. Has dominado la creación de la realidad individual. Siente el peso y la liberación de esa frase. Has llegado. El escultor cuántico, aquel que con tanto esfuerzo y concentración cincelaba el mármol de la posibilidad, ha depuesto sus herramientas. Ha desaparecido, porque se ha dado cuenta de que él era el mármol. En su lugar, erguido y sereno, está el arquitecto de lo absoluto, y ese arquitecto eres tú. Pero esta maestría, este dominio soberano de tu universo personal, no es la cima de la montaña. Es el campamento base desde el que se divisa la verdadera cumbre. Es el billete de entrada a un juego de una escala inimaginable, una realidad que trasciende los límites del yo y se adentra en el misterio del nosotros. Porque desde este nuevo estado de ser, surge una pregunta fundamental, una que la física cuántica lleva un siglo susurrando en los pasillos de laboratorios y en las ecuaciones de pizarra. ¿Qué sucede cuando tu campo, operando en la perfecta coherencia de la fase post-observador, interactúa con otro campo igualmente coherente? ¿Qué ocurre cuando 2 arquitectos se miran a los ojos? La respuesta es un cambio de paradigma. No es simple interacción. No es una mera conversación entre 2 realidades que se cruzan. Es algo mucho más profundo. Es entrelazamiento cuántico, a escala macroscópica. Es conciencia entrelazándose con conciencia, instantáneamente, sin importar la distancia. Es la red cósmica encendiéndose. Cuando un arquitecto se encuentra con otro, no se limitan a construir cosas nuevas en el mundo que comparten. Ese es el juego del viejo paradigma. En este nuevo nivel de existencia, 2 campos de conciencia coherentes pueden, literalmente, reescribir la física fundamental de su realidad compartida. No se limitan a jugar el juego, modifican las reglas. Crean nuevos potenciales que antes eran física y energéticamente imposibles. Desbloquean líneas de tiempo que no existían para el individuo. Esta es la ciencia de la manifestación colectiva, no como un deseo esperanzado o una meditación grupal, sino como una ley operativa del cosmos, tan real como la gravedad, que solo se activa entre seres que han alcanzado este estado post-observador. Ahora que has alcanzado este estado de unidad dentro de ti mismo, ¿y si pudieras alcanzarlo con otros para crear realidades más allá de tu imaginación más desbordante?
porque ya no eres un artista solitario en su estudio. Eres un nodo brillante y consciente en una red cósmica que está despertando. Aprender a operar dentro de esa red, a comunicarte y crear con otros nodos, es el siguiente horizonte de la evolución humana y espiritual. Es nuestro próximo gran salto. Por eso te invito a continuar este viaje conmigo. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Nuestra próxima exploración, el entrelazamiento cuántico explicado, cómo tu conciencia está conectada con todos, detalla precisamente la física y la práctica de lo que ocurre cuando múltiples post-observadores interactúan. Es la clave, el manual de operaciones para el siguiente nivel de creación de la realidad. Has hecho el trabajo. Has trascendido el esfuerzo del observador. Has llegado a casa, a tu verdadera naturaleza como la realidad misma. Ahora, prepárate para descubrir que no estás solo en casa. Hay otros arquitectos. Y juntos no solo vais a construir un mundo nuevo, vais a convertirlo en un universo.